Sin duda, te contaba Guillermo que me tocó estar en Washington hace un par de años y nos presentaron un estudio realizado por el Pew Institute de cómo las audiencias veían particularmente los programas de noticias y decían que era entretenimiento y que lo que querían al sentarse frente a la televisión, la gran mayoría de los encuestados, era desconectarse, no participar, ser, como tú dices, un espectador pasivo que recibe los mensajes, que disfruta los mensajes y que los utiliza para distraerse. En ese sentido, las audiencias hoy todavía siguen asumiendo la televisión como una cosa muy cómoda que está del otro lado, que permite que yo me acueste en mi cama, me acueste en mi sofá y me den todo digerido y no han asumido del todo, o cada vez son menos, como decías, con números duros, que también pueden participar y modificar tanto la programación como la emisión de los mensajes. En ese sentido, Roberto, te preguntaría, en España, que va más adelante en materia, por ejemplo, de avances tecnológicos, ya las audiencias tienden a levantarse del sillón y decir, yo puedo participar tanto en la producción como en la interacción en los programas? No, no se está dando eso. Se esperaba que con el cambio del apagón analógico a la televisión digital se produjeran determinadas políticas públicas en cuanto a la participación de las audiencias, pero las audiencias siguen teniendo ese mismo papel que tenían en el siglo XX, de ser receptores. Yo lo que no hablaría nunca de una audiencia pasiva. El hecho de estar echado en el sofá, estás en una actitud de descanso, pero de alguna manera hay una negociación de significados. Estás asumiendo o disintiendo de lo que te están presentando. De alguna manera, aunque estés en una situación de reposo o de descanso, estás trabajando de alguna manera, estás negociando sentidos. De hecho, hay quien habla con la televisión, ¿no? Porque está viendo el mensaje y hace la seña de que sí, o hace la seña de que no, o le grita a la televisión, ¿no? La gente dialoga de alguna manera. Hemos visto casos en algunas experiencias que hemos realizado que dialogan con se establece una especie de diálogo no solo simbólico, no solo mental, sino que dicen algunas frases a la pantalla del televisor. En algunos programas, por ejemplo, deportivos, hay públicos que preparan una puesta en escena donde el living de su casa, donde convidan a sus amigos a ver el programa y se prepara un escenario en el propio hogar como si tratase una extensión del espacio donde se está presentando en vivo esa emisión deportiva. Claro. Lo interesante, a su vez, que los públicos más frikis llegan incluso a disfrazarse, a poner las ropas de sus ídolos, Sí, sí. tanto deportivos como en el caso de algunas telenovelas. Y hasta traer sus bubucelas y desde la sala estar echándole porras al equipo que claro que no lo va a escuchar, ¿no? No lo va a escuchar, pero hay una cuestión de carácter identitaria. De alguna manera, los públicos que aparecen en cualquier programa de manera invisible o de manera visible van a estar presentes en la sala o en el lugar donde se está viendo. Hay diferentes formas de visionado, como comentaba Guillermo hace un momento. Por un lado está en una pantalla grande en un salón o en tu propia habitación, y otras en pequeños dispositivos. En los pequeños dispositivos se establecen otro tipo de relaciones entre la emisión y la recepción del programa. No se presenta esa puesta en escena que comentábamos hace un momento. Hay una relación mucho más íntima, ¿no? Sí, mucho más íntima. Es como te está dirigiendo a ti mismo, en tu propia intimidad. Aunque tú vayas en el autobús o estés en tu casa, en tu habitación, viéndolo en un teléfono móvil. Para terminar, con respecto a esta cuestión de la participación, el cambio tecnológico daba posibilidades a una puesta en práctica, a una experimentación de otras prácticas comunicativas. Las prácticas siguen siendo las mismas.
que ocurrían en el siglo XX o que ocurrían hace 5 años, hace 3, antes de la implantación de la televisión digital. Y las diferentes cadenas de televisión usan los recursos tecnológicos como redes sociales o la telefonía móvil para de alguna manera estar conectados y atrapar a sus propias a las audiencias, como una cuestión de refuerzo a la propia concepción comunicativa. Claro. De alguna manera, es decir, aquellos programas, incluso los diferentes programas de televisión, tienen su propio espacio en las diferentes redes sociales, pero no con el fin de socializar o democratizar la comunicación, sino como para actuar como refuerzo del modelo dominante. Esta cuestión que está ligada a la propia concepción de la televisión como un medio de transmisión, un medio de emisión, sitúa de alguna manera a las audiencias y a los públicos como recepción. De alguna manera tenemos que plantear, tenemos que observar que se produce una rebelión de las audiencias, una rebelión de los públicos, y esa rebelión de los públicos la observamos sobre todo a partir de 2004 con el periodismo ciudadano. Exacto. De alguna manera, grupos ciudadanos, cada uno de nosotros puede ser un medio de comunicación, pero a su vez, si nos unimos, muchos de los que estamos en esta sala, o os unís vosotros que estáis desde el otro lado de la televisión, vais a poder armar un medio de comunicación diferente a este. En vuestro barrio, con vuestros vecinos, se puede organizar otro modelo de prácticas comunicativas que van a ser paralelas a este modelo que estamos practicando. Este modelo no va a desaparecer, pero este modelo va a estar conviviendo con otro tipo de modelos. Claro. Y comienza la competencia también, ¿no? Porque, por ejemplo, hay quien en YouTube tiene muchísimas visitas porque justamente en su canal se dicen cosas que en los medios tradicionales no se dicen. Y hay una identificación real porque esos grandes medios no me dicen, no me hablan como yo quiero que me hablen, de lo que yo quiero que me hablen, de lo que me importa. Sí, a tal punto, es decir, por un lado tenemos que las redes sociales, tenemos YouTube, tenemos la telefonía móvil, que tenemos que hablar de una convergencia mediática y al mismo tiempo una relación transmediática. De alguna manera los públicos tenemos una relación transmediática con los diferentes medios y a su vez nuestros propios programas pueden tener una audiencia que entra en competición con los medios convencionales. Y ahí cuando los medios convencionales, aquellos vídeos que son muy solicitados o muy vistos en YouTube, los reutiliza y los emite en su propio. Pero ¿con qué sentido? De alguna manera para provocar un sentido identitario en las audiencias, como que rescata y para de alguna manera seguir manteniendo y seguir reproduciendo el mismo tipo de modelo. Sí. Hay una cuestión que comentaba Guillermo, que hay que destacar que esta relación no se va a modificar mientras no se modifiquen las relaciones de comunicación desde la cultura y desde la educación. O sea, en la escuela los niños y los jóvenes están condenados a ser receptores. No se les enseña unas técnicas para ser investigadores y productores de la realidad. Sí. Es decir, desde la estructura está pensada en un modelo industrial del conocimiento. Es un modelo de comunicación ligada al siglo XIX, ligado al modelo industrial de la comunicación que se ha extendido al mundo escolar y en ese mundo escolar conviven y se practican, se asimilan y se adoctrinan en prácticas comunicativas. Y de alguna manera tenemos una relación de carácter no activa manifiestamente por esa relación que de alguna manera fuimos aprendidas y de alguna manera, además de aprendidas, asumidas, como que estamos condenados a ser receptores.